Bueno, en esta clase vamos a referirnos a una de las principales fuentes de agua para la producción de agua potable, que es el agua subterránea. Haciendo un resumen muy cortito, recordemos que las principales fuentes de agua para potabilización de agua son las tradicionales, que sería agua subterránea y agua superficial, que son de agua dulce, pero en los últimos años, debido al cambio climático, al crecimiento de la población y a la escasez, o sea, al aumento del estrés hídrico, es decir, a la escasez de agua en muchos países y en muchas zonas áridas y semiáridas, también se está utilizando en lo que es agua subterránea, aguas salobres, que antes no se utilizaban, y ahora mediante los sistemas de ósmosis inversa de membrana se pueden desalinizar y aprovechar, y también en las zonas costeras marinas se está aprovechando cada vez más el agua de mar para su desalinización, también con ósmosis inversa. Bueno, como dijimos, esta vez nos vamos a concentrar en el agua subterránea. También resumiendo un poco, el 98% del agua en nuestro planeta es salada, ¿está bien? Constituida por mares fundamentalmente. El 2% solamente entonces es agua dulce, pero de ese agua dulce, el agua sólida, es decir, los hielos, los glaciares y los casquetes polares, representan el 1,6% del total del agua dulce, del total del agua del planeta. Lo que quiere decir que el agua dulce líquida representa solo el 0,4%. De ese agua, el agua subterránea representa el 99%. Es decir, que es una fuente muy importante de agua dulce del planeta. Si bien cabe destacar también que tanto en Europa como en Estados Unidos, incluso en América del Sur, a pesar de que el agua superficial, o sea, aquella que se encuentra sobre la superficie, en ríos, lagos, embalses, es mucho menor, debido a que hay ríos caudalosos o embalses importantes, las grandes ciudades tienen la tendencia a abastecerse de agua superficial. No todas. México, por ejemplo, Ciudad de México se abastece de agua subterránea, lo mismo que Bangkok en Tailandia, que son dos gran megaciudades, pero la mayoría se abastecen de agua superficial. Y a nivel global hay más del 60% de la población se abastece de agua superficial. Las aguas de origen subterráneo, ¿cómo se recargan? Se recargan a través de la infiltración desde la superficie, es decir, puede ser a través de la lluvia. Recordemos que tenemos el ciclo hídrico y el ciclo del agua, donde el agua se evapora de la superficie del mar y de las aguas dulces, forma nubes que luego precipitan, y ese agua que precipita sobre la superficie o agua de deshielo se infiltra al subsuelo, y ese proceso de infiltración es también un proceso de filtración, es decir, que el agua subterránea generalmente tiene buenas características en cuanto a calidad, sobre todo en cuanto al contenido bajo de partículas, es decir, baja turbiedad. También se recarga a través de los cuerpos de agua superficial que encuentran su camino hacia los acuíferos subterráneos. El agua en el subsuelo se encuentra en forma de acuíferos. Los acuíferos, la mayoría de ellos, son arenas porosas, es decir, no es que encontramos lagos o ríos subterráneos, sino en la mayoría de las veces, así ocurre en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, nuestro principal acuífero, el Puelche o el Pampeano, ambos el agua está contenida en poros entre granos de arena. Los acuíferos subterráneos pueden ser confinados o libres. Los confinados son aquellos que son más seguros desde el punto de vista de calidad. ¿Por qué? Porque confinado quiere decir que es una zona, por ejemplo, de arena porosa donde se encuentra el agua y está rodeada de dos capas de arcilla, una superior y una inferior. Eso dificulta la contaminación.
No es que la impida, porque si bien las arcillas no son muy permeables, puede haber un montón de perforaciones antiguas que han sido abandonadas que comuniquen acuíferos superficiales o someros más cercanos a la superficie, el freático, con estos acuíferos confinados y por lo tanto se deteriora la calidad. Además, el subsuelo suele dividirse en lo que se llama zona no saturada, es decir, desde la superficie de la tierra hasta la primer napa, hasta el freático, esa zona se llama no saturada porque no está saturada de agua. Allí ocurren un montón de fenómenos importantes, sobre todo microbiológicos, de degradación de materia orgánica y purificación de las aguas. La zona saturada es donde ya se encuentra la tabla de agua, está presente. En la provincia de Buenos Aires el acuífero más importante confinado es el Puelche. Su explotación mayoritaria se da en la zona del conurbano, en la ciudad de La Plata y en todo el conurbano, donde no se utiliza agua superficial del Río de la Plata o del Paraná. Este acuífero, si bien varía según la zona, en general las perforaciones alcanzan los 70 metros de profundidad, es decir, es un acuífero relativamente profundo. El acuífero pampeano es otro que es importante, sobre todo en el interior de la provincia. En la mayoría de las zonas es un acuífero libre, o sea, más vulnerable, se puede contaminar más fácil porque no tiene arcilla encima o abajo, y se encuentra entre los 20 y los 40 metros de profundidad. La mayoría de los sistemas de agua potable en el interior de la provincia de Buenos Aires se basan en el agua subterránea. En las zonas costeras y cerca de los grandes ríos, el agua superficial es la principal fuente. Los mejores sistemas de agua subterránea, o sea, son aquellos que fueron diseñados de una manera correcta desde el punto de vista ingenieril o sanitario, es decir, geólogos buscaron una zona de captación para encontrar agua cruda de buena calidad, se hacen estudios hidrogeológicos, cuando se detecta esa zona se la limita y ahí se desarrollan las perforaciones. Esas perforaciones van a un acueducto principal de agua cruda y llegan hasta las poblaciones a abastecer, donde se encuentra en general una cisterna, es decir, un almacenamiento de agua subterránea, donde generalmente se desinfecta, o un tanque elevado, es decir, se almacena el agua a altura. ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque ese almacenamiento permite, ante un corte de luz, si el agua está en el tanque, poder seguir abasteciendo a la población por gravedad mientras exista volumen de reserva en el tanque. Algunos sistemas antiguos hechos por Obras Sanitarias de la Nación en Provincia de Buenos Aires cuentan con cisterna de agua, o sea, un almacenamiento subterráneo y tanque elevado, o sea que cuentan con ambos tipos de almacenamiento, que es lo más beneficioso. Y luego un acueducto de agua tratada, o sea, desinfectada en la mayoría de los casos, que va a la distribución hacia los domicilios, empresas, industrias. Ese es el mejor sistema. ¿Por qué? Porque la desinfección y el control de la calidad se encuentra centralizado. Entonces es un sistema robusto, con buen tiempo de contacto para la desinfección. Después lo vamos a ver, el cloro, que es el principal desinfectante, requiere de un buen tiempo de contacto. Y si no, lamentablemente, con los años y con el crecimiento poblacional un tanto caótico, se han cambiado los sistemas centralizados por sistemas donde las perforaciones son hechas en las redes de agua, es decir, expande una ciudad hacia un nuevo barrio, bueno, en el barrio se hace una perforación. Muchas veces la calidad es mala y a su vez cada perforación que va a red directo requiere de una bomba dosificadora, de un tanque de hipoclorito para la desinfección y control. Hay que llenar ese tanque periódicamente, hay que controlar que la bomba funcione. Por eso que esos sistemas son, desde el punto de vista de la seguridad y de la calidad bacteriológica sobre todo, y físico-química también,
un tanto peores que los centralizados, que permiten quizá alguna perforación, se deteriora un poco la calidad, pero el conjunto, el promedio, sigue estando dentro de parámetros. En esta siguiente filmina podemos ver un poco el subsuelo, o sea, dónde se encuentra la tabla de agua. Primero vemos un acuífero no confinado, es el freático, que se alimenta directamente de cursos de agua y de las precipitaciones. Luego tenemos una capa de arcilla y debajo de ella se puede observar lo que llamamos acuífero confinado, es decir, está más protegido de una contaminación superficial o un vuelco de, puede ser hidrocarburos, pesticidas, agroquímicos, a cursos de agua superficial y que irían muy rápido a la zona freática, digamos. Luego podemos ver la construcción típica de una perforación de agua al acuífero Puelche. En general, ¿qué es lo que se hace? Cuando se va a construir una perforación al acuífero Puelche, los geólogos van poniendo una mecha de la perforación y van viendo hasta dónde se encuentra la capa de arcilla. Entonces, esa perforación se hace de tal tamaño que cuando se llega a la capa de arcilla se para, se coloca un caño, lo que se llama un caño camisa, que generalmente ha sido de acero al carbono, actualmente en muchos lugares, y este ejemplo es de PVC, de plástico, más barato, pero también dura menos, y ese caño camisa se clava en la arcilla. Luego se cementa el espacio anular que quedó entre la tierra y el caño para que no se contamine el agua del acuífero, no entren agua por los costados, y se sigue perforando, y cuando se encuentra la formación arenosa donde se encuentra el agua en el Puelche, se coloca una cañería perforada, que es lo que se llama un filtro de acero inoxidable ranurado tipo Johnson, se lo suele denominar, y ese filtro es mediante conexiones de cañerías, se coloca la bomba sumergible que va a elevar el agua hacia el acueducto principal y luego hacia un tanque o hacia una cisterna, y el agua, y alrededor de ese filtro Johnson se coloca también un filtro de grava de distintas capas que hace que el agua pueda fluir. Cuando la bomba arranca hace vacío y hace presión hacia el centro del filtro, donde entonces el agua va percolando y se va metiendo por ese filtro de grava e impide que arena entre al sistema, que es completamente indeseable. O sea, se quiere bombear agua cristalina, sin arena. Bueno, eso lo pueden observar en la filmina, todas las capas y el diseño es un diseño tradicional. También se puede observar lo que es un nivel estático, que es decir, si la perforación se apaga, se mide el nivel donde llega el agua, eso se llama nivel estático, y si cuando se pone en funcionamiento la perforación y después de unas cuantas horas se logra el equilibrio, hay lo que se llama cono de presión, es decir, por bombear el nivel de agua baja y ahí se mide lo que se llama el nivel dinámico. Es deseable que la diferencia entre nivel estático y dinámico no sea demasiado grande, y cuando el acuífero se va agotando o la explotación es demasiado grande, el nivel dinámico va bajando con los años hasta que el rendimiento del pozo termina siendo antieconómico y se detiene. Las aguas subterráneas en principio suelen tener una buena calidad, sobre todo microbiológica. ¿Por qué? Porque como percolan, y en el caso del Puelche hay que pensar que están percolando casi 70 metros a través de distintos suelos, la posibilidad de que bacterias patógenas, o sea, que sean malignas, que causen enfermedades, lleguen hasta ese acuífero es más remoto que en el agua superficial, que por definición está contaminada microbiológicamente. Lo que sí, como
todas las perforaciones que se hacen se deberían hacer de manera técnicamente correcta, y no es el caso. Hay muchas perforaciones que se hacen de manera incorrecta y terminan uniendo el freático con el puelche. Después se abandonan muchas perforaciones domiciliarias o industriales o incluso municipales que no se sellan, no se bloquean, y se las abandona cuando el caño camisa se termina deteriorando y por corrosión y desaparece. La capa freática, la napa freática puede llegar al acuífero Puelche mediante estas perforaciones abandonadas. Por lo tanto, en muchos lugares la calidad físico-química y bacteriológica del acuífero Puelche no es la original, digamos. La actividad del hombre la ha alterado. A su vez, tanto el Puelche como, sobre todo el Pampeano, en el interior de la provincia, que se encuentran más cantidad de cenizas volcánicas, también puede haber otro tipo de contaminantes que son naturales, por ejemplo el arsénico, el flúor, que fueron depositados hace miles y millones de años por erupciones volcánicas. Y la calidad del agua, tanto superficial como subterránea, pero ahora nos referimos al agua subterránea, puede verse afectada tanto por factores naturales como antropogénicos, es decir, por la actividad humana. En caso que el agua subterránea no tenga la calidad suficiente fuera de lo que es el concepto de desinfección, es decir, que se la pueda corregir microbiológicamente, pero tenga ciertos parámetros físico-químicos o radiológicos que no cumplan con las normas de potabilidad, se la debe tratar en una planta que corrija esa anomalía, extraiga sales o puede ser arsénico, nitratos, flúor, etc. o salinidad en exceso. Hoy existen muchos tipos de tratamiento, más adelante vamos a referirnos a eso. Y también esta vez le damos como un ejemplo dos plantas de ósmosis inversa, una que trata agua que contiene algún elemento que puede ser arsénico, flúor o nitratos, en provincia de Buenos Aires, agua subterránea, y se remueven en la ósmosis inversa por un proceso de membranas y presión, remueve la mayor cantidad de sales y luego se la debe combinar con agua cruda para lograr una resalinización, para tener una calidad aceptable y que se haya sido removido tanto los nitratos como el arsénico, como el flúor o sales como cloruro de sodio en exceso. También vemos otro ejemplo de agua en Israel, que es agua salobre, es decir, es un acuífero subterráneo salobre de alto contenido de cloruro de sodio, que se puede utilizar mediante la ósmosis inversa, teniendo un rechazo altamente salino que en general se lo dispone hacia una zona costera, hacia el mar, porque es complicado, los rechazos muy salinos pueden contaminar el agua dulce. Bueno, redondeando, solo quisiera mencionar esto, que los factores naturales que pueden afectar la calidad del agua, los principales son el clima, las características de la cuenca, la geología, el crecimiento microbiológico, incendios, acciones volcánicas, intrusión salina, y factores humanos están los puntuales, que son, por ejemplo, descarga de efluentes domésticos o industriales, manejo de residuos peligrosos en los rellenos sanitarios, por ejemplo, accidentes y descargas puntuales, y los no puntuales, o difusos, que son la agricultura, la ganadería, la escorrentía urbana, que es bastante más importante de lo que normalmente se tiene en cuenta en nuestro país. Bueno, por esta clase estaríamos finalizando.